Hola, vamos a ver la parte final que nos quedaba del tema 6, la división celular. El otro día os mandé un vídeo hablando de la mitosis, sobre los apuntes. Hoy vamos a hablar de la meiosis. Lo que ocurre es que vamos a repasar otra vez la mitosis porque es necesario que la entendamos muy bien para que la meiosis, que es un poquito más complicada, pues no nos cueste trabajo entenderla, ¿vale? Os he hecho unos dibujos, porque yo creo que sobre estos dibujos pues se ve más fácilmente, de forma más esquemática que con los apuntes, ¿vale? Y lo vamos comentando, ¿vale? Os recordaba el día anterior que una célula a lo largo de su vida pasa por dos etapas, ¿vale? Una etapa, la etapa normal de vida de una célula, es lo que se llama la interfase de la célula. En la interfase, pues una célula hace su actividad metabólica normal, según el tejido al que pertenezca, pues fabrica unos componentes, fabrica otros, etc. Y no todas las células, pero la mayoría, pues llega un momento en el que entran en división, ¿vale? La célula madre se divide y deja dos células hijas idénticas a la célula madre, ¿vale? Este es un proceso común para las células somáticas. Las células de nuestro cuerpo las podemos dividir en dos grandes grupos, somáticas y germinales. Las células somáticas son todas aquellas que no son reproductoras, la célula de cualquier tejido de nuestro cuerpo, una célula muscular, una célula epitelial, una célula del tejido que sea. Las células germinales son las células reproductoras, los gametos sexuales, los espermatozoides, óvulos que se van a formar por el proceso de meiosis que vamos a ver ahora después. Bien, las células somáticas, cuando se tienen que dividir, pues por ejemplo para el crecimiento o para reponer tejidos, cuando hay células que están envejecidas, deterioradas y hay que reponerlas, pues tienen que hacer este proceso. Bien, al final de la interfase, la célula se prepara para entrar en división. No puede entrar de golpe, tiene que prepararse. Y en ese proceso de preparación, al final de la interfase, ocurren varias cosas. Las principales son que el material genético de la célula se tiene que duplicar, ¿vale? El ADN que contiene la célula tiene que copiarse a sí mismo, proceso que recibe el nombre de replicación, y una vez que se ha copiado ese material genético, se ha replicado, ¿vale? Se empieza a condensar. Acordaros que en interfase, lo vimos en el tema anterior, el ADN, pues las moléculas de ADN se encuentran formando una especie de ovillo que le llamábamos cromatina. Pues al final de la interfase ese ADN empieza a condensarse y a formar estructuras alargadas que van siendo ya visibles a microscopio, ¿vale? Esta estructura recibe el nombre de cromosomas. Y como veis, pues cuando la célula ya está preparada para... Yo aquí he dibujado una célula al final de la interfase, cuando ya está preparada para empezar a hacer división celular, ¿vale? Veis que los cromosomas son dobles, tienen dos cromátidas. ¿Por qué? Pues porque han hecho la replicación y el ADN de cada cromosoma pues está copiado. Con lo cual pues hay dos cromátidas, no quiere decir que haya el doble de información. Cada cromosoma tiene la misma información, lo único que repetida dos veces, para que luego cada una de esas cromátidas vaya a parar a una de las células hijas y las células hijas tengan la misma cantidad de ADN, el mismo contenido genético que la célula madre. ¿De acuerdo? Otro proceso que va a tener lugar también al final de la interfase es que los centrosomas, que formaban una pareja, centriol, formada por dos centriolos, pues esos centriolos se duplican, ¿vale? En las células animales, que son las que contienen, ¿vale? Las células vegetales, no vamos a entrar en ellas, hacen la función de los centriolos, pues se hace de otra forma un poco diferente, ¿vale? Vamos a imaginarnos que esto es una célula animal, ¿de acuerdo? Los centriolos se duplican, inicialmente están cerca del núcleo, ¿de acuerdo? Bien, la célula está ya preparada para entrar en división. La división va a constar de dos etapas. La mitosis, que es la división del núcleo. Por supuesto, la célula tiene que tener, el núcleo de la célula se tiene que dividir en dos, en dos, para que luego cada célula hija tenga su propio núcleo con su propio material genético idéntico a la célula madre. Es el proceso de mitosis. Y luego estaría la división del citoplasma, que sería la citocinesis, ¿vale? Vamos a ir viendo los procesos de mitosis.
La mitosis va a constar fundamentalmente de 4 etapas, lo veíamos el día anterior, aunque luego algunas de estas etapas se podrían subdividir, ¿vale?, en otras etapas más concretas. Por ejemplo, pues se suele hablar de la profase temprana, la profase tardía, la metafase temprana, tardía, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿vale? Nosotros 4 etapas: profase, metafase, anafase, telofase, ¿vale? Os he dibujado una célula con 4 cromosomas, ¿vale? 2n igual a 4. Es la forma de numerar los cromosomas de una célula. N significa número de cromosomas. Cada cromosoma de una célula en reproducción sexual se encuentra duplicado. Yo he puesto aquí para que lo diferenciemos, tenemos 2 cromosomas heredados, por ejemplo, de nuestro padre, y 2 cromosomas, los mismos, heredados de la madre. Es decir, cada cromosoma, con su información genética, pues lo tenemos doble. Uno lo heredamos de un progenitor y el otro del otro progenitor. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo podríamos extrapolar a una célula humana, lo único que en vez de 4 cromosomas, pues tendríamos que dibujar 46 cromosomas. Sería 2n, que sería 23, 2 por 23, pues 46 cromosomas finalmente, ¿vale? Esto es lo que se llaman células diploides, porque tenemos cada cromosoma doble, los tenemos por parejas de cromosomas homólogos, ¿vale?, con la misma información. Bien, pues la célula empieza... Primera fase de la mitosis. El núcleo la membrana nuclear tiene que desaparecer, ¿vale? Empieza a disolverse. ¿Por qué? Pues porque los cromosomas se van a tener que mover libremente por la célula. Por lo tanto, la membrana nuclear es un obstáculo a ese movimiento, ¿vale? Entonces, la membrana nuclear se va disolviendo. El nucleolo, que yo lo había apuntado en la interfaz en negro, también desaparece. Acordaros que el nucleolo en su interior se formaban los ribosomas, que luego iban a ser exportados hacia el citoplasma, ¿vale? Los cromosomas se van haciendo más visibles todavía, ¿vale? Cada vez se van haciendo más visibles. Y los centriolos, acordaos, las parejas de centriolos que se encontraban pegadas al núcleo, pues se van dirigiendo, se van moviendo cada uno a un extremo de la célula, ¿vale? Yo lo he puesto aquí uno arriba y uno abajo, pues se podría haber movido de la izquierda hacia la derecha, ¿vale? Esos lugares que van a ocupar los centriolos, lo que le vamos a llamar los polos de la célula, ¿vale? Y entre pareja de centriolo y pareja de centriolos se empiezan a formar unas fibras de microtúbulos llamada el uso mitótico o uso acromático. Esas fibras que van a partir de cada centriolo, de uno y del otro, finalmente se van a acabar conectando entre ellas, ¿vale? Y van a acabar también conectándose con los cromosomas por el centrómero. Acordaros que el centrómero era el lugar donde las 2 cromátidas, los 2 brazos del cromosoma, cuando tienen 2 cromátidas, pues estaban unidas, se conectan por ahí, por un lugar que se llama el cinetocoro. Pasamos a la siguiente fase, ¿vale? Una vez que ya se han conectado los cromosomas al uso mitótico, se van reordenando en el centro, en la línea ecuatorial, lo que se llama la placa metafásica. Sería esto que yo he puesto aquí marcada con rayitas, sería la placa metafásica. Es el ecuador de la célula. Si un centriolo ocupa un polo de la célula y el otro ocupa el polo opuesto, pues esto sería el ecuador de la célula. Pues los cromosomas se alinean en el ecuador, ¿no?, con una cromátida mirando hacia cada polo. Ahí estaríamos en la metafase, muy fácil de reconocer porque todos los cromosomas nos aparecerían alineados en esa placa ecuatorial. Siguiente etapa, anafase. Ese uso mitótico que está conectado al centrómero de cada cromosoma empiezan a cortarse, empiezan a tirar, se empieza a cortar hacia un polo y hacia el otro. Al acortarse, al tirar, rompen el centrómero y separan las 2 cromátidas de cada cromosoma. Una cromátida se va hacia un polo y la otra cromátida se dirige hacia el polo opuesto a medida que este uso mitótico se va acortando cada vez más y las va trayendo hacia el polo, ¿vale? Veis que a partir de este momento ya los cromosomas han dejado de tener 2 cromátidas y ahora tienen una cromátida nada más. Siguiente etapa,
una vez que las cromátidas han sido arrastradas hacia cada polo de la célula entra en telofase. Es decir, se empieza a crear una nueva membrana nuclear rodeando a cada juego de cromátidas, a cada juego de cromosomas. Se vuelven a producir los nucleolos, ¿vale? Y a la misma vez que está ocurriendo esta etapa final de la mitosis, se están formando los dos núcleos, la célula ya empieza a dividirse, el citoplasma, empieza la citocinesis, ¿vale? Es decir, la telofase se va conjugando con la citocinesis. En el caso de las células animales, que ya he dicho, esta sería una célula animal, la citocinesis se produce por estrangulamiento de la célula, ¿vale? Se forma un anillo contráctil, ¿vale?, en la zona ecuatorial de la célula, que se va contrayendo cada vez más, es formado por microtúbulos, y finalmente acaba estrangulando la célula hasta que finalmente la acaba dividiendo y partiendo el citoplasma en dos células diferentes, cada una de ellas con sus dos con su núcleo correspondiente, y si observáis, cada núcleo tiene los mismos cromosomas que la célula madre, que la célula original, 4 cromosomas, que ahora tienen una cromátida y antes, cuando empezó la mitosis, tenían 2, da igual, la información es la misma, la que tenemos en cada uno de ellos. ¿Correcto? Por eso pongo que las dos células hijas tienen la misma información cromosómica, serían diploides, 2n igual a 4, 2n igual a 4, igual que la célula madre, ¿vale? Este es el proceso que van a utilizar para dividirse pues todas las células somáticas de nuestro organismo, ¿vale? La van a utilizar también organismos unicelulares. En el caso de las plantas, pues la citocinesis, ya lo dijimos el otro día, en vez de por estrangulamiento se producía formándose una nueva pared celular, se llama un fragmoplasto, en la zona ecuatorial de la célula. Bien, paso rápidamente a la meiosis porque esto era recordar cosas que ya os mandé en el vídeo anterior. La meiosis, proceso ya algo más complicado. La meiosis es el proceso por el cual se van a producir a partir de una célula diploide, ¿veis? Aquí de nuevo os he puesto una célula inicial, 2n igual a 4, una célula diploide. Se van a obtener finalmente, como vemos abajo en el cuadro de resumen, que os he puesto aquí, el resultado final, a partir de una célula diploide, vamos a obtener 4 células hijas, en vez de 2 como en la anterior, 4 y además todas haploides, es decir, con la mitad de cromosomas. En vez de ser 2n, ahora son n. Si antes eran 2n igual a 4, pues ahora serán n igual a 2, cada una de estas. Si fuese una célula humana, la célula de partida sería 2n igual a 46 y las 4 células hijas serían n igual a 23, cada una de ellas, los gametos, los espermatozoides o los óvulos, ¿vale? Bien, la meiosis va a constar de 2 etapas, lo que se conocen como la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Voy a acercarlo un poquito más para que lo podamos ver con más detalle, ¿vale? Bien, mira, empezamos, partimos de una célula en interfase, la he puesto más simple, sería como antes, aquí tendría su centriolo, tendría su pareja de centriolos, que no lo he dibujado aquí, me lo he saltado, ¿vale? Su núcleo, los cromosomas ya están duplicados, ¿vale? Se ha hecho la replicación del material genético. Los centriolos son dobles también, ¿vale? Y la célula entraría en meiosis. Las 4 etapas de la primera división meiótica se le suele poner el número 1. Así hablamos de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿vale? Para diferenciarlos de la segunda división meiótica, que le vamos a llamar 2, ¿no? Profase 1. Aquí hay cosas parecidas a la profase de la mitosis y algunas cosas son un poco diferentes, ¿vale? Mira, yo los centriolos los he puesto ahora un poquito más esquemáticos, como esta especie de T, ¿vale? Estas T serían los centriolos, ¿vale? Acordaros, en la profase 1, cosas que si son iguales, pues desaparece la membrana nuclear para que los cromosomas se puedan mover libremente por el citoplasma. Los 2 juegos de centriolos se va cada uno hacia un polo de la célula y empiezan a establecer,
¿vale? A partir de ellos se empieza a formar el uso mitótico, que acabará conectándose el uso mitótico de un centriolo con el del otro, ¿vale? Y se irán conectando algunos de esas fibras del uso mitótico, pues se irán conectando con los centrómeros de los cromosomas, ¿vale? Diferencias. Bueno, también otro parecido es que desaparece el nucleolo, como pasaba anteriormente. Diferencias. Pues veis que ahora las parejas de cromosomas homólogos, vuelvo a repetir que los cromosomas homólogos son aquellos cromosomas heredados uno del padre y otro de la madre que llevan la misma información genética, ¿vale? Bien, pues los cromosomas homólogos durante la profase 1 se emparejan, es decir, se ponen en contacto entre ellos y se ponen tan cerca que en algunos puntos entran en contacto entre ellos. Lo voy a aproximar un poquito más, ¿vale? Lo veamos mejor. ¿Veis? Yo he puesto aquí que en algunas zonas entran en contacto estos cromosomas homólogos, ¿vale? Esos lugares donde entran en contacto van a recibir el nombre de quiasmas y se va a producir un intercambio de genes. Por ejemplo, del cromosoma que yo he pintado en azul, pues pasa algún gen al cromosoma rojo y al revés, del cromosoma rojo pasa algunos genes al cromosoma azul, ¿vale? Eso se llama recombinación genética, ¿eh? Y pasa con cada pareja de homólogos. En esta célula, como solo tiene 4 cromosomas, 2 parejas de homólogos, pues pasarán ellas. En las nuestras pasaría entre las 23 parejas de homólogos que tenemos, ¿vale? Continuamos. Metafase. Algo parecida a la metafase de la mitosis es que, pues, una vez conectados por los centrómeros los cromosomas al uso mitótico, se van ordenando en la placa metafásica o ecuatorial de la célula, ¿vale? Se alinean ahí. Es fácil reconocerlo porque nos aparecen siempre alineados. Antes, cada cromosoma se alineaba en esta placa con una cromátida mirando hacia un polo y otra hacia otro. Ahora se van a alinear las parejas, porque acordaos que estaban pegados, unidos por algunos sitios los cromosomas homólogos, ¿vale? Pues entonces cada pareja de cromosomas homólogos se alinea ahí, ¿vale? Un cromosoma de la pareja de homólogos mirando hacia un polo y el otro mirando hacia el otro polo, ¿vale? Yo he puesto aquí para que veáis que, pues en este caso, pues imaginaos que los azules son los heredados del padre y los rojos los de la madre, ¿vale? Pues yo he puesto que esta alineación es al azar. Unos cromosomas, pues puede que el heredado del padre quede mirando hacia un polo y el de la madre hacia el otro, y en la otra pareja, pues puede que ocurra lo mismo o al contrario. Nosotros tenemos 23 parejas, pues las 23 parejas puede ocurrir al azar, pues unos cromosomas quedarán mirando de las parejas de homólogos hacia un polo y los otros hacia el otro polo, no tiene por qué ser los mismos, ¿vale? Sigue habiendo recombinación genética, siguen intercambiándose genes todavía hay en esos puntos de unión, en esas quiasmas, en esos lugares donde se unen los cromosomas, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente fase, anafase. Acordaros, yo la he puesto más simplificada aquí, he borrado un poco de uso de microtúbulos, del uso mitótico, ¿vale? Empiezan a cortarse los microtúbulos que estaban unidos a los centrómeros y ahora lo que hacen es separar un cromosoma homólogo de su otro cromosoma homólogo, ¿vale? Se separan, ¿vale? En este caso, pues veis que el azul se va hacia el polo norte de la célula y el rojo hacia el polo sur. Y en el caso contrario, pues el que estaba mirando hacia el polo norte, que era el rojo, pues el que se va hacia él, y el azul en este caso, pues se iría hacia el polo sur, ¿vale? A partir de aquí, veis que yo los cromosomas os los pongo con manchitas de otro color. ¿Qué indica eso? Pues que se han recombinado. Es decir, que este cromosoma que inicialmente era azul, ¿vale? Ahora tiene genes del cromosoma rojo homólogo. Y al revés, y su homólogo, el procedente, por ejemplo, de la madre, ahora tiene genes del cromosoma homólogo que procedía del padre. Se han recombinado, se han intercambiado genes. Eso es muy importante para que aumente la variabilidad genética en los seres de reproducción sexual. Cuando estos cromosomas, veis que ahora, antes se iban cromátidas, en la mitosis se iban solo cromátidas hacia los polos, ahora se van cromosomas con sus dos cromátidas, ¿eh? Cada juego de cromosomas homólogos pues se va hacia un polo o hacia el otro. Una vez que llegan esos cromosomas
cada uno de cada pareja llegan al polo de la célula, se vuelve a formar una nueva membrana nuclear rodeándolos, ¿vale? Y a la misma vez, lo que os decía en el caso de la mitosis, pues se va produciendo la citocinesis, en este caso por estrangulamiento, al ser una célula animal. Resultado final, pues se han obtenido, cuando se completa la citocinesis, se han obtenido 2 células hijas a partir de la célula madre, pero ahora las células hijas ya no son idénticas a la célula madre. Acordaros, la célula madre la célula original tenía 4 cromosomas. Ahora las células hijas tienen 2 cromosomas cada uno, uno de cada pareja de homólogos, ¿vale? Es decir, de esta pareja, un cromosoma se ha ido a una célula hija y el otro a otra célula hija. Y de esta otra pareja, uno se ha ido a una de la célula hija y el otro a la otra célula hija, ¿vale? Esas 2 células ya son haploides, ya tienen N cromosomas, no 2 N cromosomas, ¿vale? Pero si veis, todavía los cromosomas siguen teniendo 2 cromátidas, ¿vale? El proceso no ha terminado. Entonces, vamos a seguir el proceso de meiosis con una de las células hijas de la primera división meiótica, ¿vale? La otra seguiría un proceso exactamente igual, ¿vale? Pues esta célula hija entraría en una segunda fase de división meiótica, ¿vale? De nuevo, esta segunda fase se parece ya mucho a una mitosis, es casi igual a la mitosis, ¿vale? Es decir, la profase 2 desaparece de nuevo la membrana nuclear, los cromosomas se mueven libremente, los centriolos se van a ocupar los polos de la célula, forman los microtúbulos del uso mitótico. Algunos de esos usos mitóticos se unen al centrómero de estos cromosomas con 2 cromátidas, ¿vale? Ya no hay recombinación genética en este caso. Una vez que están conectados a los microtúbulos por los centrómeros, esos microtúbulos tiran de ellos y los alinean en la placa ecuatorial, pues la metafase. La única diferencia que veis ahora es que los cromosomas están recombinados. Veis que yo lo voy poniendo con algunas partes de otro color, indicando que en su momento, en la primera división meiótica, se habían recombinado, ¿vale? Una vez que están colocados en la placa metafásica o ecuatorial, los usos mitóticos se contraen, se van acortando, tiran del centrómero y rompen el cromosoma, escindiendo una cromátida de su cromátida hermana, ¿vale? Una cromátida se va a dirigir hacia un polo y la cromátida hermana pues hacia el polo que estaba mirando, ¿vale? Esto es similar a lo que ocurría en la mitosis, ¿vale? Cuando esas cromátidas han llegado a los polos de la célula, pues empieza la telofase 2, se van. Ahora veis que ya en la telofase 2 los cromosomas ya son simples, ya no son dobles, ya están formados por un solo brazo, una sola cromátida, ¿vale? Tienen la misma información que cuando eran dobles, vuelvo a repetir. Se va formando una nueva membrana nuclear envolviendo a cada juego de cromosomas, reaparecerán los nucleolos, ¿vale? Y a la misma vez pues se va produciendo de nuevo la citocinesis, hasta que finalmente se estrangule completamente el citoplasma celular y la célula acabe dividiéndose en 2 células hijas. Estas 2 células hijas veis que tienen 2 cromosomas, a diferencia de la célula original que tenía 4, ahora tienen 2 y además ya cada una de ellas solamente con una cromátida, ¿vale? Yo os he puesto aquí los cromosomas visibles, pero aquí ya estos cromosomas ya se habrían hecho un ovillo formando la cromatina, porque la célula ya, una vez terminado el proceso de división, entraría en interfase, y en la interfase los cromosomas no son visibles. Se descondensa el ADN y forma pues esa maraña de moléculas de ADN que se recibe el nombre de cromatina, ¿vale? Resultado final de todo el proceso, pues a partir de una célula original con un número 2n de cromosomas, en este caso lo hemos hecho con una célula que tenía 4 cromosomas. Lo podríamos haber hecho con una con 6, con 8 o con 46, como sería una célula humana. Y hemos obtenido finalmente 4 células hijas,
cada una de ellas con la mitad de cromosomas que la célula original. De cada pareja de homólogos solo ha ido uno a parar a cada célula hija. Estas células hijas son todas diferentes entre sí, porque si os acordáis, los cromosomas se han recombinado. Lo hemos visto durante la profase y metafase 1, y ya a partir de ese momento se han intercambiado genes con sus homólogos, ¿vale? Al azar esos genes. Además, cuando en la anafase 1 cada pareja de cromosomas homólogos se ha dirigido, cada miembro de esa pareja se ha dirigido hacia un polo, lo han hecho también al azar. Eso se llama segregación cromosómica, con lo cual el resultado es que las 4 células finales haploides son todas diferentes entre sí. Imaginaros que estaríamos en el epidídimo de los testículos, ¿vale? Hay células madres a partir de las cuales se forman espermatozoides. Pues a partir de una de esas células madres, que sería diploide, se han obtenido 4 espermatozoides, pero esos 4 espermatozoides son totalmente diferentes, no totalmente diferentes, pero son todos, su contenido genético es diferente uno de otro, no hay 4 iguales. Eso es muy importante porque aumenta la variabilidad genética de las especies. Eso hace que no haya 2 óvulos con la misma información genética exactamente igual, ni 2 espermatozoides que tengan la misma información genética, ¿vale? Si eso unimos que después, cuando se unan óvulos y espermatozoides en la fecundación, van a intercambiar sus genes también, pues vamos a tener una variabilidad enorme. Eso hace que en una especie no haya 2 individuos que sean exactamente iguales genéticamente. Siempre hay pequeñas diferencias, ¿vale? Y eso es fundamental para el proceso evolutivo de las especies, para que al haber mayor variabilidad, pues haya individuos que se adapten mejor a unas circunstancias ambientales que otras, cuando hay problemas, algún proceso medioambiental desfavorable para esa especie, por ejemplo, ¿vale? Ya digo, el proceso de meiosis, ya para acabar, es para formación de gametos reproductores, gametos sexuales, o lo que se llaman células germinales. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto doy por terminado el tema de fisiología celular, ¿vale? Y espero que haya quedado claro. Como tenéis el vídeo, lo podéis pasar las veces que haga falta, y yo espero que con estos dibujos pues os haya sido un poquito más fácil entenderlo que con las imágenes que venían en los apuntes. Venga, hasta luego.